En una reunión con sus pares, el presidente César Varés firmó la resolución 003/22, por la que el inicio de sesiones tendrá lugar en el Centro de Excombatientes de nuestra ciudad. Luego se dirigieron a visitar el lugar donde se llevará a cabo la primera sesión ordinaria del Consejo Deliberante, el día 1 de abril a las 18:30 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, bienvenidos a este ciclo 2022 de Ayer y Hoy. Estamos comenzando este nuevo ciclo, nueva etapa, un año muy particular, ¿no? No es un año electoral, sí siempre son los años políticos. Un año, por más que no tengamos elecciones, no pierde esa característica de ser un año político, porque siempre va a haber cuestiones desde lo político como para poder analizar. Y tal vez el epicentro de ello sea a partir del 1 de abril, que comienzan las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de Paso de los Libres. Va a dar comienzo de una manera distinta, bajo la presidencia ahora del contador César Varés. Se va a trasladar a distintas instituciones intermedias, un poco como para acercar el Consejo Deliberante a la sociedad, ¿no? Y en este caso, y en una fecha tan emotiva, cercana a vísperas del 2 de abril, va a ser en el Centro de Veteranos, 2 de abril, más puntualmente en la plazoleta, si el tiempo acompaña, en la plazoleta Malvinas Argentinas, estamos hablando de Maestro Melogno y Mitre. Y a partir de allí creo que va a comenzar un poco el movimiento político, el ruido político, las internas partidarias, el peronismo que va a esperar más a fin de año o el próximo año para su interna, la Unión Cívica Radical, que se está preparando por lo menos el proceso interno en lo administrativo. Nada indica que va a haber mucho ruido tampoco aquí en Paso de los Libres, que va a haber listas que compitan por el comité de la Unión Cívica Radical. Un nombre que por ahí suena muy fuerte para presidir el comité de la Unión Cívica Radical es el de el ex candidato a intendente y ex también secretario de gobierno de la municipalidad bajo la gestión de Eduardo Bischi y de Raúl Tarabini. Me estoy refiriendo concretamente a Chelo Sincobes. Es uno de los nombres que por lo menos en los distintos sectores del radicalismo suena como para conducir el comité de la Unión Cívica Radical. Veremos, de todos modos, porque están en proceso de cierre de listas, pero como se los dije anteriormente, nada indica que vayan a una compulsa, a una confrontación interna. Habrá expectativas, seguro, en lo político también con respecto al tema del discurso que dé el intendente Martín Azcúa el próximo 1 de abril. ¿No? En la sesión, no solamente es la apertura de sesiones del Consejo Deliberante, sino que es la oportunidad política del intendente o los intendentes, en este caso el intendente Martín Azcúa, recientemente reelecto, por lo menos trazar un balance de lo que fue el 2021 y trazar el plan de gobierno 2022 en esta primera etapa, ¿no? En algún momento ya nos vamos a meter en la cuestión política. Por lo pronto, este 2022, todo parece, por lo menos desde lo comunicacional y también desde el hecho objetivo, real, ¿no?, que es un año judicial, y en especial en esta primera parte. Tenemos ahora, mañana se va a conocer la decisión del Tribunal Federal de Corrientes con respecto a esta causa denominada, en realidad es otra la carátula, ¿no? Pero un poco la etiqueta que se le puso es causa aduana y supuesto lavado de activos. Mañana se va a conocer la sentencia
de esta causa que lleva prácticamente 5 o 6 meses de juicio, unas 11, 12 audiencias, también audiencias largas que por la envergadura del caso y porque son 21 los imputados, se llevó adelante en el Escuadrón 7 de Gendarmería las distintas audiencias. La última fue el 16-17 de marzo, estaban previstas 3, pero finalmente los alegatos duraron 2 días y mañana sí, ya se va a estar conociendo la decisión del Tribunal Federal de Corrientes. A ver, vamos a hablar acerca de ello, tal vez, digamos, hoy con seguridad y tal vez la semana que viene también un poco de las repercusiones de esta mega causa, ¿no? Porque es una causa grande, imagínense que tiene 200 cuerpos el expediente, una causa controversial también, muy cuestionada por las defensas, son 9 defensas de los 21 imputados, y muy controversial se puede decir desde el punto de vista de que todas las defensas a las irregularidades que se habrían llevado adelante en la parte de instrucción. Estamos hablando del 2016, 2017 y esta prisión preventiva que tuvieron muchos de los, en algunos casos hasta de 3 años de los imputados, ¿no? ¿Qué es lo que se acusa concretamente? Después les voy a comentar, ¿no? Un poco, estamos aquí con el doctor Juan Carlos Culieri, que es el abogado justamente de uno de los imputados, que es Martín Dura, en la causa aduana, en este caso, ¿no? En cuanto al tema de los aduaneros, se los acusa supuestamente de ser coautores responsables, ¿no?, del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo, contrabando agravado por la habitualidad, número de intervenientes y por ser funcionarios públicos en ejercicio. En esa imputación hay varios aduaneros. Está José Longhi, Claudia Gatti, está justamente Dubra. Son distintos los abogados, pero hoy vamos a charlar por lo menos con el doctor Juan Carlos Culieri, ¿no? En cuanto al tema de lavado, supuesto lavado, vamos a ponerlo en estos términos. También mañana se va a estar resolviendo esta cuestión. Puntualmente lo que sostiene el Ministerio Público Fiscal, bajo la responsabilidad y en la persona del doctor Carlos Jaerer, es que existió una supuesta organización que se dedicaba a delinquir y a lavar dinero, supuestamente también, ¿no?, en otra causa que todavía no está juzgada, que es el tema de trata de personas, ¿no? Hay un debate fuerte sobre esto, me refiero en cuanto al tema de la causa, ¿no? Veremos qué es lo que va a resolver mañana el tema del tribunal. Uno, la verdad que desde lo periodístico no puede poner la mano en el fuego por nadie, ¿no? Pero la impresión que da es que es bastante difícil por lo menos probar la asociación ilícita, que todas estas personas se pusieron de acuerdo como para poder delinquir, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar por lo menos, más allá de la opinión, vamos a dejar que nos pueda contextualizar y hablar sobre esta cuestión, por lo menos de su perspectiva, el doctor Juan Carlos Culieri, a quien lo saludo. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, una causa compleja, ¿no? Controversial. Bueno, sí, yo lo vengo diciendo desde que nació la causa. Sí. Por eso fui muy crítico, yo en otros programas anteriores, inclusive contigo. Permítame un segundo. En el 2020, agosto, hoy estuve viendo una grabación, una entrevista que yo hice por este tema en agosto del 2020. Estábamos en plena pandemia, me acuerdo que estábamos de barbijo, todo. Bueno, estamos todavía en otra etapa de la pandemia, pero estamos en pandemia, ¿no? Pero estábamos en una situación más compleja en ese momento. Y hablamos de esto, arrancamos con esto. Yo era muy crítico, sigo siendo muy crítico, un poco en base a todo esta cosa, esto que le pasó a Paso de los Libres. Esto no le pasó a otros pueblos, a Paso de los Libres.
esta mega causa, que no tiene por qué haber sido nunca una mega causa, Sí. le pasó a Paso de los Libres. El daño enorme, enorme a Sí. la sociedad de Paso de los Libres, porque de alguna manera u otra estos 21 imputados tienen relaciones con uno, con otro, le pasó a Paso de los Libres. Yo insisto que esto fue pergeñado por la doctora Poser-Penso, que en ese momento ella quería congraciarse con el poder de Buenos Aires. Ella, en ese momento, digo para la gente que nos está viendo, ¿no? Por ahí no está metida Claro. en este tema, fue la jueza subrogante del Juzgado Federal en el 2016. 2016 cuando dio comienzo a esto. dio comienzo a esto. Sí, el contexto político era digamos, el naciente gobierno de Mauricio Macri también. Claro, con Patricia Bullrich y con Lacarrió, que hablaban de dar guerra a las mafias. Sí. Querían dar guerras a las mafias. Poser-Penso se hizo eco de esta circunstancia, que después, inclusive después viajó a Roma. Todo esto tiene que ver en un todo con esa situación, porque todas las mujeres que eran juezas, que eran valientes, luchadoras, se hace eco de esta guerra contra las mafias, pero Paso de los Libres siempre fue igual. O sea, de repente no vino una mafia y se instaló en Paso de los Libres. Las grandes mafias están en las grandes ciudades. Estos son todos perejiles, todos perejiles. Si vos interpretás como mafia lo que hacía, por ejemplo, Ricardo Aguirre, tenía que habérselo juzgado hace 30 años, 40 años, de que vende autos. Porque siempre vendió auto y siempre fue exitoso en la venta de los autos. Por ejemplo, yo no quiero asumir la defensa concreta, pero ¿quién no lo conoce a Ricardo? ¿Quién no le compró un auto a Ricardo Aguirre? Entonces, hace 40 años que hace lo mismo. Y resulta que vino la Poser-Penso y descubrió que era grandes mafias. Y para hacer esto, para congraciarse con el poder central, que en esa época también usaba muchísimo el Facebook, porque si uno puede ir para atrás y ver lo que escribía la doctora Poser-Penso en su Facebook, era para hacerle saber al poder central de Buenos Aires y específicamente a Patricia Bullrich y toda esa gente. No sé por qué, pero ella... ¿Qué es lo que no sabe por qué? No sé por qué lo hizo, porque esto es una tremenda injusticia lo que ha hecho, amontonar causas. Fíjense ustedes, ¿qué conexión puede tener por ejemplo, el trabajo de los aduaneros con la trata de blanca, o la trata de personas, o con el lavado, que son todos perejiles? ¿Qué lavaron? No hay nada de prueba. 200 cuerpos que realmente son, como lo dije yo en mi alegato, son atentatorios contra poder hacer una acusación coherente y seria, hacer una defensa realmente seria, máxime, si te prohibía la doctora Poser-Penso el acceso a los expedientes, y que todos son conscientes y todos saben, inclusive hasta los empleados judiciales. Quiero entrar, a ver, me da usted pie acá como para plantear esto. A mí me parece importante, ¿no? Esto lo planteó el Ministerio Público Fiscal en los alegatos. Lo que sostiene es lo siguiente. Usted me da la respuesta, tiene la última palabra sobre esto, ¿no? Se asociaron a los fines de poner, estamos hablando de todas las personas imputadas, ¿no? A los fines de poner en circulación activos de origen ilícito en el mercado, utilizando para ello la creación de sociedades ficticias, abarcando a su vez diversas estructuras jurídicas, con el fin de introducir fondos o activos obtenidos del comercio de compra y venta de moneda y billetes extranjeros sin la autorización pertinente del Banco Central de la República Argentina. En algunos casos
conectados con funcionarios de la aduana. Ello les permitió incrementar de modo exorbitante e irregular e ilícito su patrimonio. También, por otra parte, el fiscal lo que sostiene es que estamos hablando del lavado de activos, que supuestamente ese lavado de activos de dinero se produjo también en la cuestión de trata de personas, que todavía no está en el juzgado, no tiene tampoco... Es tremendo, mira. Yo le planteo lo que dice el fiscal. No, está perfecto, porque nosotros lo soportamos durante 6 horas, leyendo esa sarta de palabrerío, que nada probó, absolutamente nada, se limitó a transcribir todo lo que llenaban los investigadores, para nada, porque realmente no se probó nada, solamente las escuchas y la interpretación que hacía Velázquez de los investigadores. Los investigadores, usted se refiere a la PCA. A la PCA, claro. Claro, esos investigadores, Acuña Domínguez... Ajá. Escuché que las defensas, mejor dicho, las 9 defensas hicieron mucho... El nombre que más sonó fue el de Velázquez. Velázquez, porque era el que, aparte de hacer las escuchas en forma totalmente ilegal, porque nadie le ordenó que degrabara, entonces él recogía las escuchas y degrababa y ponía y hacía un comentario sobre lo que a él le parecía. Ajá. Ese guante recoge, fíjate vos, un tipo que no sé si tendrá estudios terciarios, yo calculo que no. Ese era el que termina haciendo la acusación concretamente. Ajá. Porque en 200 cuerpos no hay posibilidad. Y en los 200 cuerpos no hay una sola prueba que diga, sí, esta escucha quiere decir eso. Es la interpretación de este tipo. O sea que literal no hay nada como escuchas. Las escuchas, yo le dije al tribunal cuando comenzamos el juicio que si me hubieran escuchado a mí, que de hecho me escucharon, y yo me quejé agriamente con la jueza porque yo sabía que estaba siendo escuchado, yo podía haber estado dentro de los imputados, porque la interpretación de las escuchas estaba en manos de tal Velázquez, por ejemplo. Ajá. Y la interpretación de él, o sea, no hay posibilidad. Fíjate vos que en el caso de Dubras, que es mi cliente, sí, él dio una descripción aplomada, tranquila, de cada una de las acusaciones, de todas las escuchas que él tenía. En todas tenía una explicación coherente y que no tenía nada que ver con el delito, absolutamente nada, al extremo que una de las acusaciones, que después la siguieron haciendo ellos, era la aportación de armas de guerra ilegal. Entonces, nosotros, en el primer momento, Dubras me explica en el juzgado, el día que se presentó en forma espontánea, que ahí no tenía que haber ido preso él 3 años, se presentó él a dar explicaciones y quedó preso ese día. Y da las explicaciones coherentes de cada cosa, espontáneamente. O sea, le decía, él fue anotando todo lo que se le acusaba. Sobre esta escucha yo tengo que decir, sobre esto tal cosa, sobre esto tal cosa. Todo una cosa recontra coherente, familiar, y inclusive en una de las escuchas lo quisieron embarrar al presidente de la Cámara porque necesitaban una pata judicial. Ajá. Para lo que decía la Bullrich. ¿Qué presidente de la Cámara, perdón? De la Cámara Federal. Ajá. De Corrientes. ¿El doctor Alonso? No. El doctor Luis González. Uh-huh. Alonso es presidente del TOP. Del TOP, del Tribunal Oral. Del Tribunal Oral. Y González era presidente en ese momento. Ajá. Vino a dar una charla acá a Paso de los Libres, que es profesor en la Universidad del Nordeste, vino a dar una charla en la Cuenca, y bueno, en esa también lo involucran como si fuera un respaldo para Dubras, pero una cosa recontra traída de los pelos. ¿Y por qué Dubra entonces?
¿Por qué dura? No sé, no encuentro ninguna explicación porque son las escuchas y la interpretación que hacían esta gente. Ellos interpretaban eso, pero no dijeron, por ejemplo, cuando tuvieron una escucha, no fueron a hacer un relevamiento para demostrar que se estaba cometiendo un ilícito. La escucha por sí misma no tiene validez como prueba, es una semiplena prueba, pero para que sea considerada un delito tenés que tenerlo debidamente probado con otras cosas. Es un indicio, un pequeño indicio la escucha. Vos no podés condenar con indicio, por eso yo tengo la certeza. Entonces ese indicio sirvió por lo menos para sospechar de que podía tener alguna vinculación delictiva y... Le escucharon a todo el mundo, a la gente que le escucharon. Vos imaginate la cantidad de discos que tenían ellos, que por momentos se tiraban. En una oportunidad trajeron de la PCA al juzgado que sin saber trajeron una caja llena de discos. Escuchaban a todo el pueblo, a todo el mundo lo escuchaban. Y ellos fueron seleccionando de acuerdo a lo que podían escuchar, porque eran 2 o 3 lo que desgrababan sin ninguna autorización judicial, porque eso tiene que tener una resolución. No hay en los 200 cuerpos del expediente, no hay ninguna resolución que dice desgrabe usted. Y encima desgrababan y comentaban ellos. Ahora, doctor, es muy grave eso, ¿eh? Digo, es ¿quién permitió eso? Es gravísimo y por eso muchos defensores pidieron que se investigue esa actitud. Eso lo permitió la Poserpenso. Por eso yo digo, sin intervención ni del fiscal en los primeros 9 cuerpos, ni de los fiscales. Cuando comienza esta causa, esta mega causa en el 2016, estaba la causa también traída de los pelos que lo imputaban al doctor Benito Pon de trata y eso no llegó a juicio. Eso no llegó a juicio, no puede ser nunca un elemento de prueba para esto. Mire, para comenzar el juicio... Perdón, doctor, yo no hago juicio de valor sobre quién es el responsable en el tema de trata. Sé que todavía no llegó a juicio, que está en instrucción todavía, ya llevamos 5 o 6 años prácticamente de esto. ¿Más? 2016. Bueno, fíjate, pero ahí hay testimonios. En ese caso me parece que ya es como distinto. Hay elementos que comprometen a algunas personas. Distinto es en el tema de activo. Los testimonios o las escuchas. De víctimas estoy hablando, ¿eh? Estoy hablando del tema de tratas, que no está siendo juzgado ahora. Lo quiero aclarar porque si no la gente se hace un melange en la cabeza con eso. Sí, pero yo del tema de trata te tengo que decir. Lo que quiero decir es lo siguiente. En una conversación, en una escucha, uno puede interpretar, quiso decir tal cosa, pero ya cuando hay una acusación, ¿no?, de varias personas víctimas de la explotación de trata, es distinto, doctor. No es tan así. Absolutamente discrepo contigo, con todo respeto. No es tan así, porque hay que ver. Vos figurate en Paso de los Libres. El tema de trata. Sí. La trata significa que lucran con la actividad sexual de una tercera persona. Acá nunca pasó eso. No alcanza a pasar eso. Las chicas que trabajaban la prostitución lo hacían para alimentar a su hijo. Generalmente era del norte de Misiones. Sí. Pero ¿qué cuerpo va a aguantar para producir una... Bueno, pero doctor, eso esa es otra causa. Eso es otra causa. Igual lo que usted me dice no está probado. No está probado. Lo que usted me dice no está probado. No está probado. Yo lo dejo abierto porque si digo no, que tiene razón, pero si yo cometeré un error también. Si no está probado y tantos años lleva, es por algo. Sí. O sea, es un poco más de lo mismo. Por eso yo le pongo énfasis a los 200 cuerpos. ¿Y cómo comienza Schaffer, el fiscal federal, con todos sus alegatos? Cuando comenzó el juicio, él dice que en Paso de los Libres traficaban chicas en los baúles de los autos, menores, en los baúles de los autos con destinos inciertos. No está probado.
¿Y quién lo dijo? No, por eso digo, lo desde ese dijo, punto lo de dijo vista... una persona, lo dijo Sí. una persona por teléfono y dice, queremos reservar la identidad de esa. Por favor. Entonces, así comienza y así comenzó también la acusación. Con esa tremendidad que, claro, cuando vos decís una cosa así, se te eriza la piel. ¿Qué pasa en Paso de los Libres? Trafican con menores con fines de prostitución. Yo quiero resaltar algo que dijo y creo entender lo que me está planteando, porque no voy a dar una opinión sobre el tema de tratas porque todavía no se juzgó esa cuestión. Pero sí dijo algo muy interesante la doctora, lo voy a buscar, la doctora Martín, que es la abogada, la defensora oficial, Sí. que me pareció interesante, que digamos, con respecto desde el punto de vista legal. A ver si me permite, bueno, tuvo varios términos, ¿no? Por ejemplo, la historia que se armó, el tema de lavado de activos, el tema de aduana, es digna de una película de ciencia ficción, Sí. dijo, ¿no? Bueno, la causa fue armada y diseñada con elucubraciones, pero a ver si encuentro algo. No hubo garantía del debido proceso por la existencia de pruebas contaminadas, dijo. Se violó la cadena de confidencialidad de los acusados. Por acá está. Acá está. La causa fue armada y diseñada con elucubraciones y se preguntó, ¿cómo van a acusar del delito de lavado si aún no está probado el delito de trata? Eso me pareció un argumento válido. Totalmente. ¿No? Ella hizo una exposición sencillamente brillante. Brillante. Porque debe ser una de los pocos colegas de todo lo que estuvimos que tuvo la posibilidad de acceder a todos los expedientes después que la causa salió de Paso de los Libres. Ajá. No antes. Entonces ya tuvo la posibilidad de analizar, hizo una exposición brillante que realmente yo creo que es la base de... Yo reposaba en el estudio que ella misma hacía para la defensa de mi cliente también, independientemente que no existían pruebas, pero hizo una exposición brillante, brillante. Uh-huh. Así que realmente fue un buen análisis, es de ciencia ficción, es todo de ciencia ficción, porque la ciencia ficción vos no podés probar la mayoría de las cosas. Y acá no podés probar absolutamente nada. 200 cuerpos, ninguna prueba. Nada más que los indicios de las escuchas. Con eso yo tengo la certeza que los jueces, por más que le hayan minado el camino hacia la sentencia, porque se la minaron, ¿con qué se la minaron? Le explico. Con destrucción de media ciudad. Fíjese, Avenida San Martín, la agencia que era de Aguirre, fíjese en lo que era el Motel Momento. Eso, explíquenme por qué destruyen eso. ¿Por qué destruyeron eso? Los autos que había en la PCA, más de 100 autos, ¿por qué destruyen eso? Entonces, esa es la manera de minar el decisorio de los jueces. Los jueces se encuentran ahora con que ya tenían sentencia. Se lo dictó la Poser. Le minó el camino a una sentencia seria. Ahora, doctor, quiero preguntárselo también, pues parte, no sé si del análisis, el comentario jurídico, pero por lo menos sí pueblerino, ¿no? Si el tribunal decide absolverlos a los imputados, ¿no sería reconocer, digamos, que hay un error, decir, bueno, ¿sabe qué? Disculpame, estuviste 3 años preso y vos no tuviste nada que ver? O sea, ¿no sería un grosero error eso también? Es tremendo, por eso te digo que está minada. Está minado. Porque ellos... y permítame, se lo planteo a la inversa también. Si los condenan, van a tener que trabajar mucho también en la fundamentación, en los argumentos, porque vas a tener que argumentar por qué lo condenás. Sí. Yo creo que acá lo que se necesita para realmente hacer justicia es el coraje y el valor de los jueces y el conocimiento.
Entonces, yo tengo la esperanza en el coraje de esta gente porque se ha visto varias veces sentencias absolutorias, pero no como esta, porque indudablemente acá rompieron demasiado, hicieron demasiado daño. Bueno. Daño a la sociedad de Paso Los Libres. Uno de los colegas que comentaba, por ejemplo, cómo es la vida de Paso de los Libres. Pero Jaffer no conoce Paso de los Libres. Si delante de la cara de ellos, cuando nosotros fuimos a hacer una reconstrucción del hecho, una inspección ocular, perdón, los cambistas estaban todos en el ACA. Sí. Y haciendo señas por el cambio. Tenés que meterlo preso a todos. Y yo le hice ver eso. Tenés que meter pero preso decía, a todos los cambistas. no, porque un funcionario no puede decir que eso están realizando cambio. Pero esa es la esencia de Paso de los Libres. Desde que el puente, desde que Perón y Vargas hicieron el puente. Desde esa época que están los arbolitos por todos lados. Es Paso de los Libres. No hay ni casa de cambio. Entonces, la UIF, cuando escuchaba, una escucha, por ejemplo, che, no tenés 200 reales. ¡Fua! Se hacían una... ¿Cómo? 200 reales, que está haciendo cambio ilegal, qué sé yo. Pero es Paso de los Libres. Que pongan otro sistema. Es el sistema que nosotros tenemos desde hace 60, 70 años. 70 años. 70 años. En cuanto al tema de los funcionarios de aduana, su cliente es funcionario de aduana, son varias las acusaciones, el tema de cohecho, pasivo, el tema de contrabando. Sí, por las escuchas. O sea, por las escuchas ellos imaginan, suponete, en el caso de Dubras, que le llama a uno y le dice, tengo una caja de cambio que tengo que pasar para el otro lado, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, vení. Él le explica que venga, y entonces la explicación que da Dubras después, bueno, resulta que hay 800 camiones que van y vienen. Se rompe un camión de un lado o de otro, vos no vas a hacer una exportación para arreglar la caja de cambio, suponete. Entonces, hay un sistema que se llena un formulario, ese formulario, sin pagar tasa, vos podés pasar Por supuesto que ese formulario lo llena un agente de transporte, pero cualquier agente, porque es un formulario, una cosa sencilla, es un trámite contra fácil y rápido. Ahora, doctor, está bien, usted es jurista, usted está dedicado al derecho y va puntualmente a la cuestión técnica, ¿no? Pero esta cuestión mantiene un poco dividida la sociedad de Paso de los Libres. Están quienes dicen, bueno, esto no es una organización criminal ni dedicada a fines delictivos, estamos de acuerdo, sí. Pero que existe el contrabando en Paso de los Libres también. Y bueno, los paseros, vos vas a negar que hay paseros. No voy a negar, bueno, es parte de una realidad. Es una realidad, sería demasiado hipócrita. Ahora, para hacer un contrabando, como ellos pensaban, de camiones enteros de mercadería, es realmente tener que tener a los dos gobiernos de acuerdo, el gobierno de Brasil y el gobierno de Argentina. Porque es tantos los pasos de control que hay, son infinidad de casos. Es impresionante la cantidad de casos. Por más que te dé Canal Verde. Es muy de la... digamos, ¿le sorprende esto de la justicia federal, doctor? A mí no me sorprende, yo lo vengo diciendo desde hace mucho, que la justicia federal se tergiversó. Nosotros estamos viviendo una justicia distópica, que era el término que te decía. Sí. Es totalmente agraviante, es repugnante, es triste ver la justicia federal. Es realmente triste ver la justicia federal. Y después hablan de... Cuando se habla de reforma se quieren morir, ¿viste? Pero esto es un desastre. La justicia federal es un desastre. ¿En la actualidad? En la actualidad. Y empezó con todo esto de arrastre. ¿A partir de cuándo? Y yo estimo que hace 10 años a esta parte. Que cada vez es peor. Pero eso tiene... Porque no sirve para nadie. ¿Sabe para quién sirve? Para el que trabaja dentro de la justicia, que gana un sueldo interesante, o el empleado judicial que
bueno, gana un trabajo, un sueldo interesante, que sé yo, el fiscal gana una plata, su señoría gana otro dinerillo interesante. Para esa gente sirve. Para la sociedad no sirve. Y analizalo. ¿Por qué te digo? Porque se matan corriendo detrás del narcotráfico. Decime quiénes son los que están presos por narcotráfico. Los peces gordos. Como Los perejiles. No, los peces gordos no. Los perejiles. Los perejiles son los que van presos. ¿Y en cuántos países se sacó esto justamente por esto? Porque termina yendo preso los que no tienen nada en la vida, nada que perder, y de repente, bueno, se hacen una carga excepcionalmente, agarran a un narco importante. Pero si nosotros haríamos un análisis realmente coherente con respecto a la marihuana y todo ese tipo de cosas, indudablemente que tendríamos otro tipo de justicia. Realmente esto no sirve para nada. Correr atrás de los marihuaneros es un costo enorme para el país. Enorme. ¿Con qué resultado? Para llevar presos a los perejiles. Entonces, conclusión, ¿eso es justicia? Me parece que eso no es justicia. Justicia sería que agarre un traficante de estupefacientes de alto vuelo, entonces vas parándola, pero corren detrás de eso. Doctor, ¿qué puede pasar mañana? ¿Qué intuye? Mañana yo tengo la intuición que van a declarar la nulidad de todo porque no tiene ningún sentido. ¿Se puede plantear esto? Sí. El caso del doctor Luis Fernández, que es el abogado de José Longhi, él planteó la nulidad, pidió la nulidad justamente de las escuchas, creo, a José Longhi, porque no había autorización en la desgrabación. Sí, en la desgrabación no, todos pedimos la nulidad. La nulidad, inclusive yo, porque cuando comenzó el juicio, el fiscal convenció a 3 o 4 personas que estaban imputadas para que hagan el juicio abreviado. ¿Qué significa esto? Que reconozcan el delito. Que ellos cometieron ilícito y que le daban la mínima. Pero esa gente no tienen para pagar un abogado, son todos pobres de solemnidad, son paseros, y reconocen, y bueno, y eso yo le hice notar al tribunal antes de empezar el juicio, que eso iba a ser utilizado como prueba para demostrar que realmente, como ellos dijeron que sí, que es cierto, que le den 4 años de prisión, porque ya habían cumplido 3 años en la cárcel. Llevar preso paseros. Claro. Eso sí, en eso coincidimos, llevar preso paseros. Paseros estuvo 3 años. No, una locura, eso es. Estuvieron 3 años presos, varios de ellos. Sí, 3 años presos. Y una de ellas era Santa Leiva, que lo dijimos con todas las palabras, que realmente había tenido una conversación con mi cliente específicamente, por eso yo le pido la nulidad. La ley dice claramente que no puede hacer juicio abreviado si no es el acuerdo de todos los imputados. Acá había 20 y pico de imputados, 24. Fueron 21, claro. 21 falleció. Claro. Hay un fallecido, sí. González. González que falleció fue una sentencia de muerte para él. Eso fue una sentencia de muerte. Por eso yo digo, qué difícil para el tribunal ahora dictar una sentencia absolutoria en esta vergonzosa causa. ¿Por qué? Porque hasta sentencia de muerte hubo. Porque González se muere por todas las privaciones que tuvo. Tuvo 2 años, 1 año y poco en gendarmería. Y después que la pasaron de última, ellos todos. O sea, es difícil ahora sacar una sentencia absolutoria porque... Funcionarios de aduana pidieron 8 años, más inhabilitación de por vida. ¿Qué opinión le merece lo de la inhabilitación de por vida? Inhabilitación digo como funcionario público, ¿no?
Lo mataron 3 años y quieren matarlo más. Ahora, doctor, 5. cuando usted me dice lo mataron 3 años, si la justicia tiene semi-plena prueba, tiene elementos, sospecha, tiene indicios, lo procesa, eso yo no veo mal. Lo que pudo haber estado mal en todo caso es el exceso de la prisión preventiva. No sé si estamos de acuerdo en ese punto. Esa era la idea, minar decir, bueno, yo tengo minar con sospecha... la prisión preventiva y destruir todos los bienes que había. Fíjense. O sea, yo tengo sospecha, perdónenme, tengo sospecha que fulano cometió un delito, entonces lo puede un juez, puede procesarlo. No está mal eso. No está Después mal. al juicio tiene que presentar No, elementos de prueba. cuando llega a juicio tiene que tener la certeza. Totalmente de acuerdo. Primero, semi-plena Sí. prueba, tengo dudas de que, bueno, el procesamiento que es, vamos a ordenar la investigación, pero desde ahí en más, la investigación en serio. No hay ninguna investigación. Claro. Hay 6 horas de leer las acusaciones que hicieron el ejército que trajo Schaffer con la UIF y con la DGA. Sí, AFIP y DGA. 9 personas para acusar, 9. Toda esa gente trabajaron y teclearon permanentemente cosas incoherentes. Incoherente. Vos me leíste recién, todo es incoherencia por las escuchas. Que de acuerdo a las escuchas, Velázquez dijo que estarían cometiendo un contrabando. Pero ¿por qué no me prueban el contrabando? Si ellos tenían la posibilidad de la escucha, seguí la escucha. Y andá y investigá el contrabando. Y te cierra. Queda cerrado, pero con la escucha sola. Y la interpretación de Velázquez o de la otra gente que escribían las degrabaciones, por favor. Si me condenan con eso, yo no quiero vivir más en la Argentina. ¿Y si condenan mañana, doctor? No quiero vivir más en Argentina si llegan a dictar una condena porque ya mañana puede pasar las dos cosas. Es o los vergonzoso. absuelven o los condenan. No pueden condenar, si son hombres de derecho, no pueden condenar a nadie. Directamente. Yo creo realmente en la capacidad de esos jueces. Creo y tengo la esperanza realmente como abogado en la responsabilidad de ellos y en el saber y entender que realmente eso, mire, le digo más, vuelvo al tema de las armas, que no había cerrado. La tenencia ilegal de arma de guerra, nosotros demostramos... Que le imputan a Dubras. Que le imputan a Dubras. Bueno, nosotros demostramos con todos los carnés, pero abundante. En el juicio. Abundante, claro, no. Antes, cuando recién empezó, demostramos y pedimos la devolución de las armas. Pensamos que nos iban a dar. No nos dieron las armas. Y estaban toda la documentación, los carnés legítimos, de legítimo tenedor, todo. Todas las armas, todo detallada, pero lo que ellos secuestraron estaba todo detallado. Si lo absuelven a Dubras, por dar, me gustaría preguntarle a todos los abogados, ¿su cliente va contra el Estado? Pues tuvo 3 años preso. Yo no sé, pelear hoy contra el Estado es una distopía, otra vez, es una distopía, es perder el tiempo enormemente en el federal, ir a hacer una demanda contra el Estado Nacional, por favor. Yo tengo juicio de 30 años que es imposible, por más razón que tenga, no cobrás. ¿Y si lo condenan? ¿Apela a la medida? Bueno, esto ya lo adelantó en su alegato usted. Te quería decir más sobre el tema de las armas, como si fuera poco. Mirá, el día que fue a declarar en el juicio oral, ahí en Gendarmería, que estaba presente el tribunal entero, sí. El primero que declara y en forma espontánea fue Dubras. Dubras llevó toda la documentación respaldatoria, la tenía con él. Y el presidente le pregunta, ¿pero cómo? ¿Usted presentó documentación? Claro, estaba dentro de los 200 cuerpos. Sí, presentamos toda documentación. Y lo habían acusado. Bueno, entonces él saca los carnés
y acá los tengo. Acérquelo, lo acerca con una ayuda y dice, se lo vamos a devolver a la tarde si usted es tan amable, nos deja en nuestro poder a toda esta documentación, nosotros le devolvemos la tarde. A la tarde, efectivamente, el doctor Alonso, a través de su secretario, le devuelve la documentación a Dubra. Pues el día de la acusación, una de las acusaciones que le hace, tenencia ilegal de arma de guerra. Posterior. Dice Schaffer, y dice la UIF, y dice la DGA. O sea, repiten exactamente lo mismo que habían dicho. Si ellos lo vieron, ellos vieron la documentación. Ellos vieron la documentación del RENAR, y está perfecta. Nosotros averiguamos por todos lados. Y el tribunal, ese mismo día, averiguó en el RENAR de Posada si eso era real. El secretario le dijo, está perfecta tu documentación. Sin embargo, el día de la acusación, de nuevo otra vez, acusando de la tenencia ilegal de armas. No, esto es una risa. Eso lo escucharon todo, eso lo vieron todo. Inclusive, la mejor defensa que tuvo Dubra fue su propia declaración, que aclaró todas las escuchas y para qué lado iba. Sin embargo, lo de la investigación, por eso hay muchos que piden la investigación para los investigados, o sea, el cazador cazado. Doctor, permítame los últimos 2 minutos. Creo que quedó bastante claro la postura, ¿no? Sí. Y las hipótesis de lo que puede ocurrir mañana también. Sí, sí. Usted adelantó que en caso de ser condenado su cliente va a apelar la medida. Sí, pero ¿Y ahí cómo estamos? Es una hipótesis remotísima, no creo que lo haga. Ajá. No creo realmente, no creo que lo haga. O lo absuelven o declaran la nulidad de todo. ¿No tiene miedo el espíritu corporativo de la justicia? Perdón, no de la justicia, del Poder Judicial. Lo reformulo. Y sí, como te digo, le minaron el campo para hacerle difícil. Porque o sea, puede pasar la esto. mega causa, yo te digo, la mega causa de los 200 cuerpos no tiene nada que ver trata con aduanero, con cambio, con narcotráfico. Se habló hasta de narcotráfico. Sí, doctor. no tiene nada que ver, nada con nada. Nada con nada. ¿Por qué hicieron eso? Para dificultar. ¿Por qué destruyeron? ¿Por qué destruyeron? ¿Por qué dejaron destruir? ¿Eso es justicia? ¿Dejar destruir la agencia que era nuevísima de Ricardo Aguirre? Usted pasa por allá y no puede entender. Si la justicia le secuestró para cuidar, ¿por qué dejaron destruir si ellos tenían guardia, tenían de todo? Y sin embargo destruyeron, rompieron vidrios carísimos, destruyeron una cosa carísima. El Motel Momento allá, por ejemplo, desarmaron todo, sacaron hasta las ventanas, las puertas, los marcos, todo. Una cosa increíble. Yo en mi vida me imaginé que nuestra justicia iba a terminar en esta desgraciada situación. Eso es lo que le va a hacer costar a ellos, sin perjuicio de eso, que fundieron familia, que fundieron empresa como la de Gavarone, que eran legítimas, que la demostró fehacientemente a través de los contadores, porque ella interpretaba, porque tenía domicilio en la casa de la madre, ella interpretaba que era una sociedad vacía, sí, ficticia la palabra. Y es solo a los efectos de la notificación el domicilio. Y era una empresa que estaba funcionando, que tenía como 2 o 3 empresas, que funcionaba. Sin embargo, ellos interpretaron que eran ficticias. Se demostró que no es ficticia. Vino un contador y dio todas las explicaciones del caso. Pagaba impuestos, hacía esto, de todo. Entonces, vos decís, ¿van a condenar a esa gente después de la condena que le hicieron anticipada? De sacarle las empresas, de destruirle la familia, de llegar hasta la muerte en el caso de González, de la prisionización que sufrieron. Es monstruoso pensar en una
en una condena nueva. Pero también es monstruoso pensar que esa gente no va a poder compensar esos daños. No se compensa, ¿no? No lo va a poder compensar nunca jamás. Por más que venga el Estado y le diga, bueno, mire, ¿cuántos autos le secuestraron a Aguirre? 100 autos. 0 kilómetros, Mercedes-Benz. Hay un Mercedes-Benz que era impecable, que lo chocaron de frente los mismos investigadores. De frente lo chocaron. Está destruido en Gendarmería. Le digo más, hay una camioneta, una Hilux creo que era, que la Poser le daba a uno, a otro, qué sé yo, desparramó auto por todos lados como hizo Cito Soria y después terminó en un juicio político. Y ese tipo, hay un tipo en Santa Fe que tiene más de 40 multas, porque pasa por una ruta con exceso de velocidad, total, la camioneta no es de él, y le llegan las multas a uno de los socios de Gavarone. Sí. Bueno, a uno de los hermanos Marsili. Le llegan las multas, pero ¿cómo es posible? Le llegan las multas, así de multa, 40. Le entregó al tribunal, mire, yo debo todo esto, una fortuna. Y el tipo sigue en la camioneta, sigue andando en la camioneta. Todavía se aguantó. Pero ¿quién le restituye todos esos daños? ¿Quién repara esos daños? Por favor de Dios, ¿quién es el que comete delito? Esa gente era la que comete delito, no estos pobres náufragos. Esa gente. Y el tiempo me va a dar la razón. Y si los jueces no tienen el coraje de hacerlo, la historia va a dar cuenta de ello. Y grabe, por favor, mis palabras. Sí, lo grabo. Me parece que está por jubilar, doctor, usted. ¿Se quiere retirar? Mira, después de ver todo esto, realmente no... Me quitan las ganas de trabajar. No sé si jubilar, pero retirarse por lo menos. Sí, te quitan las ganas realmente Yo al federal prácticamente no voy más. Ajá. Realmente... Le quiero preguntar, usted dijo que tuvo una charla en su momento porque lo escuchaban a usted... tuve una charla con la doctora Poser Penso, hoy jueza federal titular de Goya, sí. ¿No? Ex jueza acá subrogante federal, sí. También. ¿Usted le planteó ya, digamos, ocurría todo esto? Yo le planteé cuando yo me enteré que me escuchaban. Entonces me fui especialmente, pedí una audiencia con ella y le dije que era una barbaridad que me estén escuchando a mí, que yo sabía que me estaban escuchando. Y dice, de mí no salió la orden, pero me están escuchando. Claro, sí. Y yo sabía que me estaban escuchando, porque me dijeron cantidad de gente. Entonces, es muy difícil todo esto. Sí, doctor, 2 minutos me quedan. En los 2 minutos quiero trasladarlo, hace 2 semanas atrás, 3 aproximadamente, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia confirmó la pena que le dieron a Juan Carlos Rosales, cliente suyo, la pena de 9 años de prisión. Bueno, ¿por qué? Fue apelada la misma por la Fiscalía, que pretendía más años de prisión. Y por otra parte, ustedes como defensa habían solicitado la absolución basándose en el principio que establece que en caso de insuficiencia probatoria se favorecerá al imputado. ¿Sostiene esto? Sí. Digamos, el Superior Tribunal lo que hace es decir... el Superior Tribunal es político. Ajá. Es muy difícil que revierta una cosa, tiene que ser catastrófico. Y los jueces lo saben. Entonces... ¿Los jueces quién? ¿Los jueces del Tribunal acá de Juicio? Del Tribunal de Juicio, sí. De acá de Libre. Sí. Ellos lo saben. Saben fehacientemente que no van a revertir con facilidad una sentencia. Se revierte, doctor, ¿eh? Yo sigo los fallos del Superior Tribunal de Justicia... Y por ahí te encontrás con una sorpresa, te dicen, no, revea la pena. Pero mirá... Le digo lo que yo leo, yo le digo, no me voy a poner a discutir con usted esto. Yo he visto sentencias muy lamentables y muy... También. Y realmente, y muy gravosa como esta, innecesariamente gravosa la de Rosales. Porque realmente era una legítima defensa. En ningún momento dice que
que a Rosales le quebraron, la víctima le había quebrado un brazo con anterioridad. Sí, tenía una perimetral incluso. Y tenía una perimetral y la excusa de la fiscal dice que la perimetral no había sido notificada al muchacho este que... Doctor, la última. Y lo ato, lo vinculo, ahora que usted lo dice, que usted dice que el Tribunal Superior, sí, ¿no? Los magistrados, es un órgano político, toman decisiones políticas. Lo ato con el tema de mañana de la sentencia. ¿Usted sí no tiene miedo que la sentencia de mañana, el fallo de mañana, sea político también? No. Porque convengamos que las decisiones de los jueces son políticas. ¿Convenimos en eso? Sí, totalmente. Bueno, pero en este caso... Y mañana, en este si caso tiene que no. mediar la situación mañana el Tribunal Federal... En este caso no, porque van a tener que encontrar pruebas. ¿Qué? Le dan el trabajo al tribunal de buscar las pruebas. ¿No era la fiscalía la que tenía que encontrar las pruebas y decirle las pruebas son estas? ¿Me entendés? Sí, lo entiendo, sí. Entonces, le tiraron todo el fardo leyendo 6 horas de reloj. 6 horas leyeron en un juicio oral. Yo la primera vez que veo que un fiscal lee y se cambiaba uno con el otro porque se cansaban de leer todas esas estupideces de las escuchas, todo. Ni una prueba. Ahora le dejan al tribunal que busquen ellos la prueba. Pero vos te haces una idea de lo que estamos hablando. Sí, lo sigo. La historia me va a dar la razón. Grabame, por favor. No, quedó grabado, quedó grabado. Doctor Juan Carlos Culerí, le agradezco. No, por favor, agradecido yo para darme la posibilidad de contar esto que realmente me duele por mi pueblo que amo, Paso los Libres, que le haya pasado esta desgracia enorme de mancharla como si fuera lugar o el nido de las mafias en la República Argentina. Porque ni un otro juicio en todo el país se habló de persecución o guerra a las mafias. Solamente lo dijo la Bullrich, pero en Buenos Aires nadie se puso el sayo. Acá viene a caer. En Rosario. En Rosario, sí, bueno, pero ese la guerra del narcotráfico. Claro. Pero no de las mafias. Bueno, la mafia del narcotráfico. Sí. Pero acá era un popurrí, era todo. Era todo porque nosotros tenemos el puente enfrente. Y de ahí en más somos delincuentes. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias. Gente, continuamos la otra semana ya con este programa, todos los lunes a partir de las 21 horas, ayer y hoy.